Al limpiar la habitación de mi hijo, encontré una carta escrita a mano por mi esposo fechada hace 3 días. Pero él murió hace 5 años. Mis manos temblaban sin control. Abrí la carta y lo que leí me dejó helada. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. La carta estaba en medio del cajón, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito, justo donde yo no podía dejar de verla. El papel era blanco, las esquinas dobladas con cuidado. En el sobre, una frase escrita con una mano temblorosa, pero tan familiar que mi corazón se detuvo un instante. Para mi hijo, con amor, Alejandro. La fecha, en la esquina superior derecha, 3 días atrás. No podía respirar. Alejandro Herrera, mi esposo. El hombre que enterré hace 5 años estaba muerto. O al menos, eso había creído todo este tiempo. Me senté al borde del escritorio. La cabeza me daba vueltas. Me temblaban tanto las manos que el filo del abrecartas casi me corta la piel. El papel dentro del sobre olía a tinta fresca, igual que las notas que él solía dejar en el refrigerador. No olvides desayunar, Camila. Pero esta vez era distinto. Mateo, hijo mío, todo está casi listo. No le digas a ella. La casa en Vallarta sigue en pie. Pronto iré por ti. Solo unas líneas, pero bastaron para destrozar todo en lo que alguna vez creí. Volví a leerla. Palabra por palabra, respiración por respiración. No había error. Esa frase iré por ti era suave, pero cortaba como un cuchillo envuelto en seda. Solté una risa seca. El sonido se atoró en mi garganta como un espasmo. No le digas a ella. Ella soy yo, la esposa legítima, la que cada noche encendía una vela por su alma, la que creyó en una tumba sellada. Desde el pasillo llegaron risas. Mateo e Isabella habían vuelto. La puerta se cerró con un golpe leve, como el punto final de una historia. Guardé la carta bajo mi suéter y salí de la habitación. El corazón me latía rápido, pero mis ojos estaban secos. Pasé frente al pasillo de los retratos de boda. Desde la foto del centro, el rostro de Alejandro me miraba con aquella dulzura intacta en sus ojos color miel. Me detuve. «Pronto iré por ti», escribió. Ni una línea para mí. Ni una palabra sobre amor o muerte. He vivido 5 años como una viuda, protegiendo el apellido Herrera entre recepciones y miradas de lástima de mujeres más jóvenes. Adopté a Mateo porque creí en las palabras de Alejandro. Dale un hogar. Lo amé con el corazón de una madre que no conoce el egoísmo. Y ahora, esa carta lo decía todo. Yo no era más que un personaje secundario en el plan de ese hombre. Las risas en el pasillo se convirtieron en murmullos. Escuché mi nombre. Escuché ella, y la voz de Isabella tan dulce que dolía decía: «El doctor dijo que eran solo vitaminas, pero ya sabes, lo hacen sentir débil, luego pierde la memoria». Mateo respondió en voz baja, pero clara: «Solo unos meses más. Ya firmó el testamento». Me quedé inmóvil, apretando el puño hasta que las uñas se clavaron en mi piel. La garganta seca, el aire denso. No necesitaba verlos. Podía imaginar sus rostros, mi hijo adoptivo, y la mujer que eligió contando los días hasta que yo desapareciera. Retrocedí. Cada paso dolía como pisar vidrios. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta sin ruido. No lloré. No grité. Las lágrimas no significan nada cuando la fe se vuelve ceniza. Me senté al borde de la cama y abrí el viejo cajón del buró. Saqué nuestra foto de boda. Mis dedos rozaron su imagen y los recuerdos volvieron como un dolor en los huesos. Aquella mañana en la playa de Vallarta, cuando me propuso matrimonio, el anillo deslizándose en mi dedo, su sonrisa tranquila y su promesa: «Nunca te dejaré». Y ahora, también en Vallarta, le prometía otra cosa: «Pronto iré por ti». El cuarto quedó a oscuras cuando apagué la lámpara. Solo una franja de luz del pasillo se reflejaba en el espejo, donde vi mi rostro, el cabello revuelto, la piel pálida, la mirada helada. Ya no era la viuda dócil de hace 5 años. Miré la foto de boda por última vez y murmuré:
con voz baja y firme. «De acuerdo, Alejandro. Si sigues vivo, yo también viviré, para hacerte pagar». Al abrir los ojos esa mañana, escuché el sonido de una cuchara golpeando el borde de una taza en la cocina. El aroma del café llenaba el aire. Me senté a la mesa. Mateo ya había preparado la bandeja. Avena caliente, jugo de naranja y un vaso con las pastillas. Sonrió, con esa expresión tan familiar que desarma cualquier defensa. «Mamá, tómate las medicinas que te preparé». «En un rato, hijo», respondí con voz tranquila. «Come tú antes de que se enfríe». Él arrastró la silla y me observó, como queriendo adivinar mi estado de ánimo. Tomé el vaso con las pastillas, lo acerqué a mis labios, tosí suavemente y llevé un pañuelo a la boca. Mientras inclinaba la cabeza, la píldora quedó escondida dentro del pañuelo. Cerré la mano. Mateo no notó nada. Seguía contándome sobre un proyecto nuevo en la empresa. «¿Dormiste bien anoche, mamá?», preguntó, con esa naturalidad ensayada. «Bien», contesté, mirándolo directo a los ojos. «Todavía estoy fuerte, hijo. No tienes por qué preocuparte». Él sonrió. Una sonrisa corta, tensa. Sentí el vacío subir por mi garganta. Cuando Mateo fue al garaje por sus cosas, abrí la llave del fregadero y dejé caer la pastilla en el agua. Se disolvió lentamente, dejando una sombra pálida antes de desaparecer. El pecho me dolió, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. Limpié el vaso, doblé el pañuelo, lo dejé todo en orden, como si nada hubiera ocurrido. Me quedé de pie en el marco de la puerta de la cocina. Mi sombra se alargaba sobre el suelo de piedra. Entonces, los recuerdos volvieron, como olas contra el pecho. Recordé aquella mañana, tantos años atrás. En el patio trasero de la iglesia de San Miguel, el tañido grave de las campanas parecía llamar a los solitarios. El padre Ortega salió con un niño flaco en brazos, envuelto en una manta gris. «Lo dejaron en la puerta anoche», dijo. Sin nota, sin nombre. Alejandro me miró. «Siempre dijiste que querías una casa con la risa de un niño. Pero este niño no tiene apellido», dudé. «No sabemos quiénes son sus padres». Él sonrió, posando su mano sobre mi hombro. «Entonces le daremos uno. Herrera. Crecerá como si fuera nuestro hijo de sangre». Miré al niño dormido en brazos del sacerdote. El cabello negro, húmedo de sudor. La pequeña mano cerrada en el aire, como aferrándose a algo invisible. Cuando me incliné sobre él, abrió los ojos. Esa mirada un tono marrón idéntico al de Alejandro. Pero en ese momento pensé que era una señal de Dios. Hicimos la ceremonia de adopción en la pequeña capilla, entre incienso y velas. El padre recitó la oración, y yo puse mi mano temblorosa sobre el pecho del niño, susurrando: «Nunca volverás a ser abandonado». Alejandro se encargó de todo el papeleo. Dijo conocer a alguien en el ayuntamiento, que lo resolvería rápido. No pregunté más. Para mí, era el gesto de un esposo devoto. Solo sentí paz cuando escuché por primera vez que alguien me llamaba mamá. Mateo creció entre dos mundos. Una madre que organizaba cada comida y un padre que siempre viajaba, pero que, al volver, traía regalos caros y una lección constante. Un hombre Herrera debe saber cómo mandar en su casa. Pensé que era solo una manera de educar. No supe entonces que Alejandro había sembrado en él otra cosa, una idea torcida sobre el amor y el poder. El despacho de Alejandro seguía al final del pasillo, la puerta cerrada desde el funeral. Tomé el manojo de llaves, lo metí en la cerradura. El sonido del metal fue tan leve como un suspiro. Adentro, el olor a tinta seca y madera vieja seguía flotando. Caminé hasta la repisa donde estaba el retrato de boda, como un monumento. Lo levanté y volteé. En la parte trasera del marco, una ranura delgada, invisible para quien no supiera. Presioné con el pulgar. El panel cedió. Dentro había una caja de madera oscura, curtida por los años. Abrí la tapa. Mi corazón seguía el ritmo del chirrido de las bisagras. La primera foto, una mujer de cabello negro, ojos alargados, abrazando a un niño de unos 7 años. El niño vestía camisa a cuadros, las mejillas huesudas, el mentón obstinado. Conocía bien ese rostro.
Era Mateo, a los 7 años. El siguiente documento. El título de propiedad de una villa en Puerto Vallarta. La firma de Alejandro al pie, bajo la línea donde decía, vendida para pagar deudas. La tinta seguía fresca, oscura. Sus palabras de antaño ahora sonaban como una burla cruel. En el fondo, una llave metálica, helada. En el cuerpo, grabado. 128. V. La coloqué en mi palma. El número se marcó en mi piel como un sello. Sabía perfectamente lo que tenía en las manos. Una puerta hacia la verdad. Me senté en su antigua silla, la espalda recta, las manos firmando la llave para no temblar. Sobre el escritorio seguía su pluma favorita, el borde del capuchón gastado. Cerré los ojos por un instante. Era posible que Alejandro estuviera vivo, que nunca hubiera salido del país, que todo mi matrimonio no fuera más que una fachada pulida para un plan de herencia impecable. El teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de Mateo. Ya llegué a la oficina, mamá. Regreso a mediodía. Dejé el celular sobre la mesa y miré el retrato de boda en la esquina. La mujer del vestido blanco me devolvía la mirada, como si preguntara qué quería realmente. Respondí sin voz. Quiero la verdad, y quiero recuperar el control de mi vida. Guardé la caja en mi bolso, limpié las huellas, volví todo a su sitio. Al salir, apagué la luz. Cerré la puerta, cerrando también los años de fe ciega en un hombre que me enseñó a creer. La tarde caía despacio. Desde el balcón marqué un número antiguo, José Maldonado. La voz del hombre era grave, seca como el desierto. Doña Camila, hacía mucho que no oía su voz. Te necesito, José, dije, con discreción. Esta misma noche. ¿De qué se trata? Creo que Alejandro sigue vivo, pausé un segundo. Y que aún conserva la casa de Puerto Vallarta. Silencio al otro lado. 2 respiraciones. Luego su voz, clara, firme. Iré. No deje que nadie sospeche lo que está pensando. Lo entiendo. Corté la llamada. Por dentro, una calma helada. La noche cerró las cortinas. Cerré el despacho con llave y guardé la llave en el bolsillo de mi abrigo. El viento movió las cortinas del salón. La vela del altar de Alejandro titiló, se inclinó y luego permaneció firme, la llama diminuta como un ojo entreabierto. La miré largo rato. Si sigues con vida, dije al nombre que ha estado en mis labios 5 años, tengo que saber por qué. José llegó cuando el cielo apenas comenzaba a aclarar. Estaba de pie frente al portón, el sombrero ladeado cubriéndole medio rostro. El coche está listo, dijo. Llevaba conmigo el bolso, dentro, la llave 128, V, y el sobre de la carta. Para Mateo dejé una nota breve. Mamá se irá unos días de descanso. No te preocupes. Cerré la puerta con llave. No miré atrás. El camino hacia el oeste se abría como una herida sobre el mapa. Hablamos poco. José me observaba de vez en cuando por el retrovisor. Al llegar, iré a la oficina del registro a revisar los documentos, explicó. Usted no necesita mostrarse. Asentí. Hazlo. Nos detuvimos en una cafetería pequeña. José encendió la laptop y sacó unas carpetas viejas. Mis registros de antes, dijo. Direcciones vinculadas a Alejandro. Voy a cruzar datos. 10 minutos después, cerró el equipo. La dirección coincide. El propietario no figura como Alejandro, pero la transferencia huele a trampa legal. Vamos. La casa apareció tras una curva. 2 pisos, paredes blancas, portón negro, las bugambilias trepando por el muro y pétalos cayendo sobre el sendero. El color, el balcón, el ángulo del techo, todo era exactamente su estilo. No necesitaba una firma. Podía leer su mano en cada detalle. Del área de la cocina salía un hilo delgado de humo. Una silueta se movía dentro. Tragué saliva. Está aquí, murmuré. José miró su reloj. Esperemos a que salgan. 20 minutos después, una mujer abrió el portón con una bolsa del mercado. La puerta se cerró detrás de ella. José hizo una seña. Cruzamos el jardín rápido, pegados al muro. Sacó de su chaqueta un pequeño estuche metálico. Solo una cerradura mecánica, susurró.
Tengo autorización para ciertas investigaciones civiles. No dejaré rastro. Un clic suave. La puerta cedió. El olor me golpeó antes que la vista. Madera nueva, jabón y ese perfume tibio que deja a alguien cuando hace suyo un lugar. Atravesé la sala. En la pared colgaba una fotografía grande. Un hombre en el centro, con el brazo sobre los hombros de una mujer y un adolescente. El rostro del hombre me hizo flaquear las rodillas. Alejandro. No. El mismo rostro, la misma voz, los mismos hombros. No necesitaba que me lo dijeran. El joven junto a él, casi de su altura, con el mentón altivo y los ojos, esos ojos que conocía tan bien como los míos. No me permití quedarme mirando más. José me llamó desde la habitación principal. Abrió el closet. Una fila de camisas perfectamente alineadas, en los tonos azules que él prefería. Abrí el compartimento lateral, un estuche de traje. Lo abrí. Dentro, un saco gris grafito, hombreras suaves, la etiqueta interior intacta. Toqué la tela fina y rígida. La palma se me encendió. Ese era el traje que había usado en nuestro 20º aniversario. Recordé la pequeña mancha de vino, redonda como una mosca, sobre la solapa aquella noche. Levanté el saco hacia la luz. La mancha seguía ahí. No podía ser. Lo sé, murmuró José. Tenemos que irnos antes de que regresen. Rodeó hacia la cocina y me mostró el pasillo que daba al patio. Aquí corre bien el aire. Voy a dejar esto. Sacó de su bolsillo un pequeño objeto redondo, tallado, del tamaño de una moneda grande. Una cámara encubierta, explicó. Enviará la señal a mi computadora. Asentí, sin estar segura de seguir escuchando. Regresamos por el mismo camino, silenciosos, casi sin peso. Antes de tocar la manija, volví la cabeza. La foto familiar seguía mirando hacia la puerta, como una declaración muda. No supe si lo que sentía era celos o furia, solo un escalofrío subiendo por la nuca. Al salir al patio, el clic de la cerradura sonó como la tapa de un cofre sellando un secreto. Caminamos bajo las bugambilias, subimos al coche. José encendió el motor y giró para salir de la calle. Yo me incliné hacia el espejo retrovisor. La casa se alejaba. El portón negro se reducía a un punto. En el reflejo, mi rostro, medio pálido, medio endurecido como piedra. ¿Está bien, doña Camila?, preguntó José. No estoy muerta, respondí, sin apartar la vista del espejo. Si él sigue vivo, tendrá que verme una vez más. 5 días después, José regresó con un disco duro en el bolsillo interior de su abrigo. Lo colocó sobre la mesa de la cocina, evitando mirarme a los ojos. Ya eliminé todo el ruido del video, dijo con voz baja. Véalo cuando esté lista. Asentí. Toqué el metal frío con la yema de los dedos y encendí la computadora. En la pantalla apareció la sala de aquella casa en Vallarta. Era de tarde. La luz atravesaba el piso en diagonales. La puerta se abrió. Un hombre entró primero. Espalda ancha, paso lento, la mano izquierda ajustando el cinturón. Un gesto que conocía demasiado bien. Se me cortó el aliento. Dejó las llaves en un plato y se giró. El rostro se definió en el marco de la imagen. Alejandro, ya no había lugar para dudar. El corazón se me detuvo un segundo. Luego comenzó a golpear como si me hubieran arrojado agua helada en el pecho. Una mujer salió de la cocina, el cabello recogido, una línea de cansancio marcando su boca. El hombre se inclinó. La besó. Mi amor, dijo, con esa voz que había escuchado miles de veces, ahora filosa como una navaja. Ella sonrió, se puso de puntas y lo rodeó con los brazos. Llegaste justo a la hora. Pusieron la mesa. Un muchacho entró por la puerta trasera, arrojó la mochila a la silla y se sentó. No miró hacia la cámara, pero el perfil bastó. La mandíbula firme, los ojos atentos al oír su nombre. Idéntico a Mateo. Apreté el borde de la mesa para no temblar. Nuestro hijo está creciendo tan rápido, dijo el hombre, sirviendo agua en su vaso. Recuerda salir temprano mañana. Tenemos que ir al banco. Ya sé, contestó el chico, con ese tono insolente y seguro que yo siempre confundí con confianza. La mujer los observaba a ambos,
con una expresión donde se mezclaban ternura y triunfo. La comida siguió entre charlas pequeñas, el tipo de conversación cotidiana de quienes han compartido techo demasiado tiempo. Apagué el sonido. Las bocas seguían moviéndose, pero el silencio llenó mi cabeza, como si la cocina de esa familia me hubiera expulsado del mundo. Sé que no es fácil verlo, murmuró José, pero necesitaba saberlo todo. Ya vi suficiente, dije, la voz áspera. Dime quién es ella. Lucía Vargas respondió, abriendo otra carpeta. Contadora de Herrera Exportaciones. Entró a trabajar cuando usted tenía 30 años. Se fue justo después de su boda con Alejandro. Sin aviso, sin liquidación. Se mudó a Monterrey. ¿Por qué nadie me dijo nada? Mi voz sonó plana, como el mármol. Nadie quería decirlo, contestó José. Y él era experto en borrar lo que no quería que usted viera. Pasé la página siguiente. Una foto de Lucía de hace 20 años. Pómulos altos, ojos oscuros, mirada calculadora. Junto a ella, una copia de acta de nacimiento en Monterrey. Madre, Lucía Vargas. La fecha coincidía con el día en que la iglesia de San Miguel me entregó a Mateo. Dejé los papeles sobre la mesa. Las piezas antiguas encajaron al fin, con un chasquido seco dentro de mi cabeza. Y esto otro, dijo José, sacando un sobre grueso. Fui al archivo civil. Aquí está el acta de defunción de Andrés Herrera. Leí cada línea despacio. Andrés, gemelo de Alejandro. La fecha de muerte coincidía con el día del funeral de mi esposo. Causa: paro cardíaco. Recordé el ataúd cerrado a toda prisa, las palabras: no lo abra, el accidente fue terrible. Recordé que asentí, que firmé los papeles sin preguntar, creyendo todo lo que me ponían enfrente. Eran idénticos, continuó José. Sin un examen cuidadoso, nadie podría distinguirlos. Y si uno quería desaparecer, el otro dejaba la oportunidad servida. Cerré los ojos. El mareo me subió como una ola. Aquel día del funeral, puse la mano sobre la madera y murmuré una despedida. Ahora la ponía sobre el acta, y el papel estaba tan frío como esa tapa. Es muy probable que Alejandro haya usado el cuerpo de Andrés para fingir su muerte, dijo José, cada palabra clavándose como un clavo. Lo miré. ¿Está seguro? Aún no tenemos pruebas del sepulcro. Pero hay demasiadas coincidencias. Solo falta una prueba viva. ¿Una prueba viva? Reí sin fuerza. Lo acabo de ver llamar mi amor a esa mujer delante de mi hijo, cenando en la casa que yo limpié con mis manos. ¿Qué más prueba de vida quieres? José guardó silencio. Sirvió agua y me la acercó. No la toqué. Apoyé la espalda en el respaldo frío de la silla, mirándolo a través del borde del vaso. ¿Sabe lo que se siente que le arranquen los recuerdos? Le dije. Despertar un día y descubrir que lo que más cuidabas era solo escenografía. Lo sé. Un poco respondió sin apartar la mirada. Pero usted tiene algo que ellos no. Aún puede elegir. ¿Elegir? Pregunté. En mi mente, el rostro de Alejandro en la pantalla se fundía con el de la foto de boda. Un hombre que aprendió a sonreír con todos los músculos excepto el corazón. Elegir no ser actriz secundaria en su obra, dijo José, y ponerle nombre nuevo a todo. Me levanté, las piernas firmes. Recogí los documentos y el disco, los metí en el bolso. Lo haremos, dije. Pero antes necesito verlo, no en una pantalla, en persona. ¿Quiere enfrentarlo? José frunció el ceño. Es peligroso. Lo sé, respondí. Pero si él eligió morir para traicionar, yo lo haré vivir hasta que pida la muerte. La frase cayó en la cocina con el peso del metal. José me miró largo rato, luego asintió. De acuerdo, lo prepararemos. Cada paso, calculado. Sin prisa, repetí. En mi cabeza volví a ver el portón negro, las bugambilias, el saco gris con la mancha de vino, la cena de 3, y esa frase, nuestro hijo, cayendo en mi pecho como una piedra. El dolor ya no ardía. Se había vuelto denso, conductor. Esa noche dejé el disco sobre la mesa. Apagué todas las luces, salvo la vela del altar. El humo del incienso dibujaba una línea fina hasta el techo.
Puse la mano sobre el pecho. Sentí mi corazón, lento, firme, preparado. Afuera, el viento movía las palmas. El murmullo de las hojas sonaba como voces lejanas. Ya no escuchaba lo que decían. Solo mi propia voz, por primera vez en años, sin temblar. Espera, Alejandro, ya voy por ti. José regresó al mediodía, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Dejó sobre la mesa un sobresellado y una hoja impresa. Necesito que lea esto con cuidado, dijo. Abrí el sobre. La primera línea fue suficiente para cortarme el aliento. El resultado del análisis de ADN coincide al 100% entre la muestra de cabello tomada del cepillo de Alejandro Herrera y la muestra de células recolectadas fuera de la casa en Puerto Vallarta. Bajé la vista. Fecha, número de muestra, firma del laboratorio privado en Guadalajara. No quedaba espacio para la esperanza ciega. ¿Por qué dice recolectadas fuera de la casa?, pregunté. No pudimos volver a entrar, respondió José, haciendo una pausa. El resto ya lo sabe. El hombre del video es Alejandro. En los papeles vive bajo el nombre de Andrés Herrera. El aire de la habitación se volvió pesado. Me senté. Las rodillas parecían no encajar en su sitio. Sigue, dije. José sacó otro expediente delgado. El motivo. Antes de casarse con usted, Alejandro tenía una relación con Lucía Vargas. Tuvieron un hijo. El nombre del niño en el registro bautismal coincide con la fecha en que Mateo fue entregado a la iglesia de San Miguel. Empujó hacia mí una copia, el sello redondo de la iglesia, la tinta casi borrada, pero aún se leía el nombre de Lucía. El espacio del padre estaba en blanco. Era astuto, continuó José. No puso su nombre. Después, cuando supo que usted no podía tener hijos pero tenía dinero, encontró la manera de que adoptara a Mateo de manera legal. Él mismo preparó todos los documentos. Impecables, sin grietas. Incluso las transferencias futuras de bienes quedaron perfectamente encaminadas. Pasé las páginas. Ahí estaba mi firma, limpia, confiada, la de él, al lado, como sosteniéndola. Conté cuántas veces había llamado a ese momento un milagro, y entendí que fue solo una ecuación. José habló con voz neutra. Su cálculo fue de largo plazo: ganarse su confianza, tomar su apellido, meter a su propio hijo en su casa bajo la etiqueta de salvado por la fe, y asegurarse de que ese niño heredara todo. Cuando usted firmó el testamento, el círculo se cerró. Me recosté en la silla y miré el techo. En mi mente desfilaron las mañanas atándole los zapatos a Mateo, las noches esperándolo en la puerta, las veces que lo abracé cuando ardía en fiebre. No me arrepiento de ninguno de esos gestos, solo que ahora cada recuerdo tenía una hoja escondida. Amé a un fantasma, dije, sin temblor pero con peso. Crié al hijo de otra con todo mi corazón. José guardó silencio. No me ofreció consuelo. Le agradecí por eso. No es la pérdida del dinero lo que me rompe, continué. Es la pérdida de la fe, la pérdida de mi voz dentro de mi propia casa. Saqué del bolso la primera carta de Alejandro. El papel aún olía a tinta fresca, como una burla. La rompí en dos. Una mitad cayó al suelo. De la otra, guardé solo una línea, la doblé pequeña y la metí en el bolsillo interior del abrigo. Pronto iré por nuestro hijo. Quiero llevar esa frase conmigo como una espina, para no volver a dormir. José rompió el silencio. ¿Quiere que informe a la policía? Con esto tenemos base suficiente para abrir una investigación penal: suplantación de identidad, fraude patrimonial, falsificación de herencia. Lo sé, respondí. Pero aún no. ¿Por qué? Porque la cárcel sería demasiado suave para él, dije, despacio, eligiendo cada palabra. Quiero que lo pierda todo, del mismo modo en que me lo arrebató: el nombre, la reputación, el dinero y su tesoro más grande, el control. José me observó más tiempo de lo habitual. Necesito oír todo su plan. Aún no tengo uno completo, admití, pero tengo las piezas. Primera pieza: Mateo. Fue quien me dio las pastillas. Le daré una última oportunidad para elegir, no porque lo merezca, sino porque quiero salvar algo de esta casa
que no esté totalmente manchado. Y Alejandro, segunda pieza, le arrancaré la máscara frente al único lugar que respeta, su empresa. Pero antes necesito pruebas de las transferencias y del dinero. ¿Puede seguir el rastro? Puedo, respondió José. Seguiré las cuentas, las compañías pantalla, los registros de propiedad en Vallarta. Tomará unas semanas. Tengo tiempo, dije. He esperado 5 años. José se levantó. ¿Estás segura de poder resistir este camino? Puedo, contesté, porque ahora miro de frente lo que debo mirar. Ya no confundo la compasión con la ceguera. Asintió, abrochándose el abrigo. La llamaré cuando tenga novedades. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió a hundirse en un silencio delgado, como una capa de polvo antiguo. Fui al baño, abrí la llave del agua y me lavé la cara con agua helada. En el espejo, vi a una mujer que ya no lloraba. Me acerqué un poco más, sosteniendo mi propia mirada. Despierta, le dije a mi reflejo. No desperdicies ni una palabra más. Antes de salir, me detuve unos segundos frente al espejo. Mis ojos se encontraron con los míos, fríos y serenos. Mi voz emergió grave, áspera, como tallada en piedra. Les enseñaré que el amor de una madre puede ser inmensamente compasivo, pero también puede convertirse en el arma más implacable. Desde el día en que tuve los resultados de ADN en mis manos, empecé a observar a Mateo como quien observa una máquina programada. Cada mañana bajaba a la cocina antes que yo. El sonido del molinillo de café llenaba el aire, el aroma de la arábica se extendía por toda la casa. Traía mi taza, superficie marrón oscura, una espuma perfecta. Preparé la mezcla que recomendó el médico, dijo, colocando la taza en el platillo, los ojos fijos en mis labios. Gracias, respondí, sonriendo mientras daba un sorbo pequeño, apenas lo suficiente para mojarme la boca. Tosí suavemente y me incliné por un pañuelo. En ese movimiento, vertí lo que quedaba del café en un pequeño tubo de vidrio oculto en mi mano. Cuando él se volvió hacia el fregadero, guardé el tubo en el bolsillo de mi bata. Más tarde lo dejaría en la caja de muestras bajo la escalera. 1 vez, 2 veces, 3. Al 5.º día, llamé a José. Necesito un análisis toxicológico, le dije sin rodeos. Paso en 2 horas, contestó. Nos sentamos en su coche, en el estacionamiento de un supermercado, las ventanillas cerradas. Le entregué los 3 tubos. José llamó a un laboratorio privado. Le prometieron resultados para el final del día. No temblé. Me sentía como alguien suspendido en una cuerda tensa entre 2 edificios, con el bullicio de la calle abajo. Si la cuerda se rompía, caería, pero sin gritar. El informe llegó al atardecer. José lo leyó. Levantó la vista. Su pupila se ensombreció. Hay un compuesto que altera el ritmo cardíaco y eleva la presión, dijo. A dosis bajas, es casi indetectable. Provoca lo que parece un derrame natural en personas mayores. ¿Nombre del medicamento? José mencionó una marca y explicó en términos sencillos. Asentí. No necesitaba más. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó. Rastrear el origen, respondí. Esa noche, José me envió capturas de pantalla, historial de pedidos borrado en 2 cuentas falsas, pero la dirección de entrega correspondía a un buzón en Zapopan. Destinatario: Andrés Herrera. Leí despacio. El cuello me ardía, como si una mano invisible me presionara la nuca. José llamó. Está claro quién da las órdenes. Quiere que usted se vaya para cerrar el círculo de la herencia. ¿Desea que intervenga? Puedo contactar a su médico y detener esto de inmediato. No, respondí con voz seca. Quiero que crea que estoy muriendo, como él desea. Solo asegúrese de que no caiga de la cuerda. El resto, déjelo a mí. Al día siguiente comencé la función. Caminaba medio paso más lento. Me llevaba la mano al pecho. Tardaba en subir las escaleras. Dejaba que Mateo me viera apoyarme en la pared al levantarme. Dejaba que Isabella oyera mi tos tras la puerta del baño. En la cena comía poco. Dejaba la cuchara antes. Mateo me miró con atención. ¿Está bien, mamá? Te noto algo cansada últimamente. Es la edad, dije, sonriendo débilmente. Tal vez he trabajado demasiado.
Isabella intervino con voz suave, casi dulce. Sí, mamá, cuídese. Esta casa necesita manos de hombre para arreglar varias cosas. Cuando tenga tiempo, quisiera cambiar las cortinas, pintar unas habitaciones, que se vea más alegre. Espera, la interrumpió Mateo. No es momento todavía. Solo decía una idea. Isabella bajó la mirada, pero sus ojos seguían brillando. Cuando sea conveniente. Dejé que todo fluyera, como si no hubiera oído nada. Tomé media vitamina frente a ellos. La otra mitad se deslizó dentro del tubo. Esa noche le envié un mensaje a José. Mañana revise el buzón de Zapopan. Quiero ver quién recoge el paquete. A la mañana siguiente, me levanté rápido a propósito y me dejé caer. Mateo corrió hacia mí. Mamá, solo es una baja de presión, jadeé. Ayúdame a llegar a la cama. Me sostuvo con sus manos cálidas. Olía a sudor limpio. Por un instante, estuve a punto de borrar todo de mi cabeza, quedarme solo con el niño que había traído de la iglesia de San Miguel. Pero el olor a café se aferraba a su cuello, y recordé el tubo escondido bajo mi almohada. Dejé que mi cuerpo se aflojara, los ojos entrecerrados, como una mujer agotada de tantas noches en vela. Por la tarde, escuché a Isabella susurrar en el pasillo. No falta mucho. Ya te dije, a esta edad la gente se apaga rápido. No digas tonterías, gruñó Mateo, aunque sin negarlo. Solo sigue el plan. El plan. Esa palabra resonó en mi cabeza como un cerrojo cayendo. Sonreí. Nadie me vio. De noche, José envió una foto. Alguien recogió el paquete. La cámara captó la placa del coche. El conductor llevaba gorra. El destino. Una casa rentada en Zapopan. En la lista de arrendatarios figura el nombre Isabella. Leí la última línea. La noche se reflejaba en el vidrio. Mi rostro parecía una hoja afilada. Isabella, ojos brillantes, boca dulce, manos rápidas. Solté un suspiro largo. El juego no era entre dos hombres. ¿Quiere cambiar el rumbo?, preguntó José. No respondí. Cuantos más jugadores, más pronto se cae la mesa. Esa noche abrí mi cuaderno. Escribí con letra firme. Siempre creí que perdonar era lo más noble, pero a veces la verdad es la única sentencia justa. Dejé la pluma. Mi mano no temblaba. El viento soplaba por el pasillo. La vela del altar de Alejandro titiló largo, la llama fina como un hilo a punto de romperse. Me levanté, abrí el cajón y tomé la llave 128B. Fría, pesada. La apreté hasta sentir el metal grabarse en la piel. Llegó la hora, murmuré, mirando hacia la oscuridad del cuarto, de enfrentar al hombre que me llamó la esposa tonta. Soplé la vela. La casa cayó en sombras. Solo mi corazón seguía marcando el ritmo. En algún lugar, el segundero del reloj siguió avanzando, marcando el compás de una deuda que, por fin, iba a cobrarse. Mateo dijo que tenía una reunión para firmar un contrato en la costa y que volvería tarde. Habló rápido, evitando mi mirada. Asentí, solo le dije. Conduce con cuidado. Luego escribí a José. Salimos. Esperamos al final de la calle. El coche de Mateo dobló hacia la autopista, rumbo a Puerto Vallarta. Iba sentada en el asiento del copiloto, las manos sobre las rodillas, las palmas cerradas como si escondieran una hoja delgada. ¿Está segura?, preguntó José otra vez, mientras seguíamos el vehículo por el camino que bordeaba el mar. Pueden ser peligrosos. Ya me engañaron una vez, respondí, sin apartar la vista de las luces traseras del coche. Ahora necesito decirles la última palabra. Mateo se detuvo en la pendiente que conducía al conjunto de villas. Rejas negras, bugambilias cubriendo los muros. Tocó el timbre. La puerta se abrió. Vi la silueta de un hombre saliendo a recibirlo. Espalda ancha, paso lento, inconfundible. Alejandro. Sentí mis dientes apretarse y luego solté el aire. Espéreme 5 minutos, le dije a José. Él asintió y me entregó un pequeño dispositivo, del tamaño de un llavero. Active con este botón. Grabará desde el momento en que lo presione. Caminé hacia el portón y toqué. En cuanto se entreabrió,
Empujé con fuerza. Nadie tuvo tiempo de detenerme. La sala estaba iluminada justo lo necesario. Mateo fue el primero en girarse. Sus ojos se abrieron como si viera a un fantasma. Lucía estaba junto a la cocina, secando platos. El trapo cayó de sus manos. Alejandro se enderezó, el rostro se endureció y acto seguido sonrió. Esa vieja sonrisa suya, máscara con la que alguna vez cruzó todas las puertas. Camila dijo, con esa voz cálida que cualquier extraño creería sincera, «Viniste sin avisar». Avancé hasta la mesa del comedor y dejé un sobre el mantel. Esta carta fue escrita 3 días antes de que me llegara. Tú moriste hace 5 años. Ahora dime, Alejandro, ¿quién eres? Nadie habló. Solo el tic-tac del reloj en la pared. Alejandro apretó los labios, intentando parecer sereno. No entiendes, Camila dijo al fin. Todo fue por el futuro de nuestro hijo. Tuve que hacerlo para protegerlo. ¿El futuro de quién? Pregunté, cada palabra cayendo como una piedra. ¿Del hijo que ocultaste durante 20 años? ¿O del dinero que amasaste lo suficiente como para fingir tu propia muerte en paz? Lucía dio un paso al frente, la voz temblorosa. Por favor, cálmate. Nosotros... Estoy hablando con mi esposo, la interrumpí. O mejor dicho, con el hombre que ocupó la tumba de mi esposo. Mateo abrió la boca, sin emitir sonido. Miró a Alejandro, luego a mí, después al sobre. Mamá, ¿qué significa esto? Déjalo hablar, dije, sin apartar mis ojos de él. Alejandro exhaló un suspiro ensayado, casi teatral. Cometí errores, dijo, bajando el tono como si confesara algo profundo. Pero debes entender, tú no podías tener hijos, y yo elegí no tenerlos, lo interrumpí. Para que el niño que traje de San Miguel no sintiera que era un reemplazo. Y tú convertiste esa elección en una trampa de herencia. No uses la palabra entender conmigo. El color le subió al cuello. Cambió de estrategia. Si no fuera por mí, nunca habría salvado la empresa en las crisis. Si no fuera por mí, Mateo no habría tenido educación. Me lo debes. ¿Deberte? Reí, una risa seca, hueca. Ya pagué. Con mi juventud, con mi nombre junto al tuyo, con 20 años encendiendo velas por un cuerpo que ni siquiera era el tuyo. ¿No es suficiente? Mateo retrocedió hasta chocar con el mueble. Lucía le tomó el brazo, susurrando. No digas nada ahora. Vi sus dedos apretando la tela, el anillo de plata brillando en su mano. Todo relucía, excepto la conciencia. Alejandro siguió hablando, la voz cada vez más rápida, casi implorante. Hice todo esto para proteger los bienes de quienes nos los querían quitar. Planeé cada paso para asegurar el futuro de nuestro hijo. Eres una mujer inteligente. Debes ver... Sí, lo veo, lo corté. Veo que solo amas una cosa, el control, y le enseñaste a mi hijo que mi vida era solo un trámite para cerrar tu círculo perfecto. Mateo habló de pronto, la voz quebrada. Papá, ¿todo esto fue por dinero? Luego me miró. Mamá, yo pensé que eran vitaminas. Escúchate, dije, sin suavizar el tono. Ya he oído suficientes, yo pensé. Mientras Alejandro seguía justificándose, abrí lentamente el bolsillo de mi abrigo y presioné el botón. El dispositivo vibró una vez, corto. La grabación había comenzado. Lo dejé ahí, quieto, y seguí mirando de frente. Todo lo que hice, concluyó Alejandro, fue para mantener las cosas en su lugar. ¿En su lugar? Repetí, tomando el sobre y devolviéndoselo. Tu lugar está en la oscuridad. Y yo vine a correr las cortinas. Nadie reaccionó cuando me di la vuelta. La puerta que había empujado al entrar se cerró sola detrás de mí, con un golpe seco. Escuché pasos apresurados, pero nadie se atrevió a llamarme por mi nombre. Afuera, el viento del mar soplaba salado. Caminé directo al coche, el corazón firme, ni rápido ni lento. José abrió la puerta. Le entregué el dispositivo. Envíalo a las personas correctas, dije. En el momento justo. Lo hizo bien, murmuró él.
Apoyé la cabeza en el respaldo y cerré los ojos por un segundo. Desde dentro de la casa, un cristal se rompió. El sonido seco de una explosión contenida. Abrí los ojos. José encendió el motor. Miré por la ventanilla, la reja negra cerrada, las bugambilias agitándose. Allá dentro, Lucía debía estar gritando: «Lo arruinaste todo por tu maldito orgullo». Y Alejandro, como siempre, rugiría para ocultar el miedo. Esa mujer no se atreverá a hacer nada. Es débil. Puse la mano sobre el bolsillo de mi abrigo, donde la mitad de aquella carta seguía doblada contra mi pecho. No necesitaba responderles. La respuesta llegaría sola, cuando sus voces resonaran en altavoces ante quienes valían más para él que el dinero, el público, los accionistas, la ley. El mar nocturno se abría frente a nosotros. Sentí que estaba sentada justo en el borde de una línea antigua, y que, por fin, la había cruzado. 3 días después, entré a la sala de juntas con José. La luz blanca caía sobre rostros conocidos. El asesor legal, el jefe de contabilidad, algunos periodistas invitados bajo el pretexto de transparencia informativa. Nadie sabía lo que estaban a punto de escuchar. Coloqué el altavoz portátil sobre el atril, las manos firmes sobre el borde de la mesa, para que no se notara el temblor. El presidente del consejo habló primero, con tono cortés. Levanté la mano para pedir la palabra. No me extendí. «Solo tengo algo que todos deben oír», dije. Presioné el botón. La sala se encogió en un silencio denso, como un tubo cerrado, y la voz de Alejandro llenó el aire, cálida, serena, confiada, como siempre. Solo fingí acostarme en el ataúd para salvar los bienes. Tú solo debes seguir dándole la medicina y todo estará hecho. Un vacío se abrió. Nadie respiró. Un bolígrafo cayó al suelo. Presioné otra vez el botón, dejando que escucharan todo. Sus palabras frías sobre mantener el orden, el futuro del hijo, el procedimiento de mi muerte. Silencio. Al terminar la grabación, el primer sonido fue el clic frenético de las cámaras. Uno de los reporteros levantó la vista. «Señora Camila, ¿puede confirmar? Esa voz es...». Mía, respondí despacio, «y la de mi esposo legal, el hombre enterrado hace 5 años. Está vivo». La noticia corrió como fuego sobre gasolina. En menos de 1 hora, los titulares explotaban. «El empresario Alejandro Herrera está vivo. Sospechan fraude y suplantación de identidad para robar bienes de su esposa». El teléfono vibraba sin parar, pero lo silencié. Miré al consejo. «Desde ahora, toda transacción pasará por control legal. Autorizo temporalmente al grupo auditor independiente». Me mantuve firme, como alguien que al fin coloca una piedra en su sitio. Esa misma tarde, la policía llegó para tomar declaración. Eran correctos, pero fríos. Encendieron la grabadora y preguntaron con precisión. José entregó todo. Copia del acta de defunción de Andrés, los resultados de ADN, las fotos de las cámaras. Cuando mencionaron a Mateo, sostuve la mirada. No acuso a mi hijo. Dejo que la verdad hable por mí. El agente más viejo me miró unos segundos más y asintió. Mateo fue citado. No fui a la estación. Solo supe que intentó negar lo de las pastillas. Pero los tubos de muestra, las facturas de Zapopan, las grabaciones de calle y el buzón a nombre de Isabella hablaban solos. Imaginé su rostro al oír la voz de su padre diciendo que debía ayudarme a partir pronto. Ese fue el único instante del día en que mi corazón vaciló, como si alguien rozara una herida aún abierta. Las cuentas de Alejandro y Lucía fueron congeladas. Emitieron orden de captura. Dicen que salieron de Vallarta esa misma noche, rumbo a la frontera. No los seguí. No quería volver a verles la espalda. Al día siguiente me senté frente al notario. Leyó cada cláusula lentamente. Firmé el documento que transfería todos mis bienes personales y la mayoría de mis acciones a la Fundación San Miguel, un fondo para niños huérfanos. Puse una condición nueva: que los recursos se destinen primero a educación y refugio seguro para niñas y mujeres víctimas de violencia. Anulé todos mis testamentos previos y redacté uno nuevo. Si muero, el fondo seguirá operando bajo un consejo independiente,
sin vínculo con ningún familiar. El notario levantó la vista. ¿Estás segura? Sonreí. Más que nunca. La prensa me llamó, la mujer que venció la muerte de su esposo con justicia. No me importó el título, solo quería que la venda de mis ojos cayera y cayera limpia. En los pasillos de la empresa, algunos empleados jóvenes se inclinaban al saludarme, sus miradas mezclaban respeto y compasión. Asentía, seguía caminando. No acepté flores. No respondí a los «¿Está bien, señora?». No lo estaba, pero iba en la dirección correcta. Esa noche, la casa volvió al silencio. Abrí el cajón y saqué la caja de terciopelo, donde guardaba el anillo de bodas. El oro estaba opaco, la inscripción, Camila Alejandro, casi borrada por el sudor del tiempo. Lo puse en la palma. Pesaba poco, como una piedrita olvidada en el zapato. Le hablé al anillo y al hombre que ya no existía en la forma en que alguna vez creí. Ya no tengo nada que perder, pero al menos me he recuperado a mí misma. Afuera, la luz de la calle caía sobre mis manos. Aún temblaban un poco, pero en el espejo vi una mirada distinta, no la de quien espera ser rescatada, sino la de quien ya aprendió a nadar sola. Apagué la luz. La habitación se volvió un lugar suave, oscuro. En la esquina del escritorio, el cuaderno seguía abierto en una página en blanco. Me senté, tomé la pluma y escribí sin temblar. El día en que comenzó la justicia. La noticia del arresto de Mateo llegó una mañana sin viento. El teléfono de José vibró sobre mi escritorio. Habló con brevedad. Ya dictaron resolución. Su hijo fue detenido. Enfrenta una condena de 8 años de prisión suspendida por complicidad y posesión de sustancias prohibidas. Explicación corta. La pena se redujo porque no hubo resultado de muerte directa. Guardé silencio. Escuché el sonido de las hojas que él pasaba, como si alguien estuviera desgarrando despacio un pedazo de papel. No era sorpresa, solo que cuando lo que ya sabía se convierte en letras selladas, pesa más. Al mediodía, el guardia de la portería llamó. Había una carta para mí. Sobre marrón, los bordes maltratados. Sin remitente, solo la dirección del reclusorio a las afueras de la ciudad. La llevé a casa, la puse sobre la mesa. Me senté frente a ella como ante alguien que se acaba de marchar. No la abrí enseguida. Preparé té, lo serví, lo dejé enfriar. Después tomé el cortacartas y abrí una línea recta. Dentro había una hoja cuadriculada con la letra de Mateo, irregular, pero firme. Mamá, escribo en la sala de interrogatorios. Aquí huele a hierro y cal. No le pido perdón, no me atrevo. Solo quiero que sepa que creí en una mentira, y eso fue lo que me hizo perderla. No la llamo madre adoptiva. No puedo pensarla así. Crecí viéndola como mi madre, pero permití que un hombre sembrara en mi cabeza la idea de que usted era un puente, no un hogar. Cada mañana, al prepararle el café, me repetía que estaba protegiendo el futuro. Hoy leo esas 2 palabras y me avergüenzo. No firmo. No lo merezco. Dejo mi huella. Es lo único que no sabe mentir. Al final, una huella dactilar azul, apenas borrosa en el borde, como si le hubiera temblado la mano al presionarla. Puse la carta sobre la mesa sin doblarla. Me quedé mucho tiempo, hasta que la luz se desplazó un tramo sobre la madera. No sentí rabia, solo un hueco abierto en el pecho, por donde el aire pasaba sin tocar nada. Pensé en las tardes llevándolo al campo de fútbol, en las noches en que olvidaba las llaves y yo abría la puerta, en las veces que le enseñé a pelar un mango sin mancharse la camisa. Todo eso sigue siendo verdad, aunque ahora cubierto por el polvo espeso de la traición. La verdad no borra los recuerdos, solo les cambia el color. Me levanté. Abrí el cajón del mueble donde guardo lo que no puedo tirar. Puse la carta de Mateo ahí, junto a una foto vieja, el niño de 8 años con una camiseta demasiado grande, sonriendo, feliz por sus zapatos nuevos. Tomé una pluma negra y escribí detrás, con letra pequeña, «Este es mi hijo, sin importar quién lo haya traído al mundo». Soplé para secar la tinta y guardé todo. Cerré el cajón con llave. La llave pesaba en mi palma como una confesión. Al atardecer fui a la iglesia de San Miguel. El pasillo era fresco,
La luz de las velas temblaba. Me senté en la última banca. No pedí nada, solo dejé que el silencio del lugar me cubriera. El viejo sacerdote pasó, puso su mano en mi hombro sin preguntar. Asentí. Hay historias que no deben contarse, porque al decirlas se vuelven lástima. Y yo no necesito lástima. Necesito calma. Esa noche salí al balcón. El cielo sobre Guadalajara era tan delgado como un pañuelo lavado demasiadas veces. Levanté la cabeza, el viento me picó los ojos. Pensé en la celda con olor a hierro y cal donde Mateo había escrito la carta. Imaginé su mano sosteniendo la pluma, tocando el borde de la mesa para no temblar. No lloré, o, si lo hice, no lo noté. Al día siguiente, José me entregó los documentos sobre la detención y las condiciones de la sentencia suspendida. Explicó con precisión. Mateo no cumplirá los 8 años si mantiene buena conducta, presenta informes y no reincide. Escuché y asentí como quien firma un recibo. ¿Quiere visitarlo?, preguntó. Miré por la ventana. No por ahora. No quiero llevarle algo que aún no he puesto en orden dentro de mí. Él no insistió. Una mañana recibí un mensaje de un número desconocido. Una foto de Mateo, mirando por la ventana de la prisión, con la mano apoyada en la pared, una franja de luz atravesándole la mejilla, sin texto. La observé largo rato. Horas después, yo estaba en Puerto Vallarta firmando los papeles para transferir parte de las propiedades a la Fundación San Miguel. El mar brillaba, el agua lanzaba destellos verdes sobre mis ojos. Pensé en lo absurdo de esas dos imágenes. Uno tras una rendija, otro frente al horizonte. Ambos llorando, uno por culpa, el otro por una fe que murió. Las lágrimas saben igual de saladas. Esa noche puse el teléfono boca abajo y me senté frente al escritorio. Abrí mi cuaderno en la página donde escribí el día en que comenzó la justicia. Debajo añadí: la justicia no es que otro sufra por uno, la justicia es que cada quien pague lo que hizo. Dejé la pluma. Escuché mi corazón marcar el ritmo. Ya no era la mujer arrodillada junto al ataúd de hace 5 años, la que ponía la mano sobre la madera y fingía creer. Ahora era una mujer erguida, sosteniendo la pluma como un bisturí, cortando lo podrido y guardando lo que aún podía sanar. El día de la reunión con el abogado de Mateo, recibí una llamada. La voz era de una mujer joven, tímida. Señora Camila, Mateo quiere saber si usted podría venir. Miré el calendario lleno de notas. Le mandaré otra cosa, respondí. Una respuesta, pero no del modo al que están acostumbrados. Colgué, abrí el cajón y saqué la foto con la frase detrás. Me quedé un rato mirándola, luego la metí en un sobre blanco. No escribí nada. Lo cerré, no lo envié. Lo dejé sobre la mesa, como una piedra que sostiene la puerta, para recordarme que, de ahora en adelante, toda decisión debe pasar por esa prueba si traiciona o no esas palabras. Las noticias sobre Alejandro y Lucía seguían apareciendo dispersas. Alguien decía haberlos visto en un pueblo cercano a la frontera, otros aseguraban que ya cruzaron. No los busqué, mi tarea no era perseguir, solo mantener mi propio río fluyendo recto. Donde haga falta un dique, la ley actuará. Donde falte tierra, la fundación la pondrá. Yo ya coloqué la pieza en su sitio, lo demás no me pertenece. El último fin de semana conduje hacia Vallarta. La carretera estaba vacía. La radio hablaba de noticias que no escuché completas. Me detuve junto al malecón. El viento me alborotó el cabello. Pensé en aquel primer día limpiando el cuarto de Mateo, en la nota que decía, para mi hijo, con amor, Alejandro, en la curva de la letra G como un anzuelo. Pensé en la frase, voy a traer a mi hijo pronto, en la mitad de hoja que aún guardaba contra mi pecho como una espina. Metí la mano en el bolsillo, la saqué y la abrí frente al viento. El aire la arrancó de mis dedos y se la llevó a la oscuridad. No la seguí. Hay cosas que deben desprenderse así, de golpe, sin duda, sin mirar atrás. De regreso, encendí una luz tenue en el coche, solo para verme en el espejo. Dije en voz baja, como una oración corta, mañana escribiré la respuesta. Ya sé lo que pondré. No será compasión ni cuchillo.
solo una línea, delgada y recta. Aprende a levantarte sin pisar a nadie. Luego guardaré la carta en el cajón, junto a la foto, hasta que llegue el momento de enviarla. Ni antes, ni después. Solo cuando esté segura de no traicionar lo último que aún conservo. La noche se aclaraba. A lo lejos, la ciudad empezaba a encender sus luces. Pensé, hay hijos que necesitan perderse muy lejos para encontrar el camino de regreso. Y hay madres que deben aceptar que no pueden ser faro para siempre, solo dejar una marca en la costa. Yo ya levanté la mía. El resto, hijo mío, tendrás que remar tú. Salí de Guadalajara una mañana seca, barrida por el viento. La casa quedó vacía como una concha. El giro de la llave sonó una vez, y luego, silencio. Vendí todo lo que podía vender. Guardé solo lo necesario para recordar. Mi cuaderno, una vieja pluma fuente, la foto de Mateo a los 8 años. En el camino hacia Puerto Vallarta, el mar fue apareciendo por fragmentos de luz. No miré atrás. La vida anterior se cerró sola a mis espaldas con un sonido leve, como el roce de una hoja. Al llegar, renté una casita cerca del muelle y bloqueé la puerta con macetas de cactus. Con el dinero restante tramité permisos, renté un local y llamé a los albañiles. Una tarde ventosa colgamos el letrero. Centro Esperanza. A quien preguntaba, explicaba sin rodeos. Este lugar es para mujeres golpeadas, traicionadas, que necesitan un techo seguro unas noches, un abogado o un trabajo real. Recibí solicitudes de quienes buscaban empleo como cocineras, limpiadoras, encargadas de recepción. Llegaban con ojos agrietados como cerámica, y yo las recibía con una sola frase: ya estás a salvo, no hacía falta más. Desde ahora, este sería el primer cuarto que abrirían sin temer pasos detrás. La primera noche comimos sopa caliente en el porche. Antonia, una muchacha de Tepic, contó cómo escapó del marido borracho. Rosalía, con las manos unidas sobre la mesa, preguntó bajito: ¿puedo aprender a ser recepcionista? Nunca lo he hecho. Claro que sí, le dije. Aquí nadie tiene que ser perfecta. Cuando sonrieron, las comisuras aún temblaban, pero el aire se volvió tibio. Guardé esas sonrisas en un rincón del pecho, para las noches largas. Sé que una vida no se repara en un mes. Solo puedo ofrecer aguja e hilo y esperar. Una tarde, José apareció en la puerta. Se quitó el sombrero. Estaba más delgado. Nos sentamos en el pequeño salón con vista al mar. Sacó de su bolsillo un sobre blanco y lo puso sobre la mesa. Capturaron a Alejandro cerca de la frontera, dijo. Antes de que lo redujeran, envió esta carta para usted a través de un conocido. La guardé unos días, pensando si debía traérsela. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque creo que ya está lo bastante en paz para decidir qué hacer con ella. Miré el sobre. El lomo marcado, escritura apresurada. No lo toqué. ¿La leyó? No contestó. No tengo derecho. Bien. Tomé el sobre. Noté que dentro solo había una hoja. Salí hacia la playa. Las olas golpeaban la orilla como quien da una palmada para despertar. Me quedé un rato escuchando el viento pasar, el sabor salado en el aire. Luego levanté el sobre a la altura de los ojos y susurré. Ya basta. Lo lancé. La hoja cayó, una ola la alcanzó y la tragó. Giró un par de veces, se volvió blanca y se hundió, como una camilla que se lleva el cuerpo de una hormiga muerta fuera de la casa. Regresé. José me miró, con un leve asentimiento que bastó por todas las palabras. Sacó otra hoja del bolsillo. Solo debo decirle esto. Hizo lo correcto. Sonreí. Correcto o no, la justicia ya tomó su curso. Eso basta. Los días pasaron, y el Centro Esperanza respiraba al ritmo del mar. Cada mañana nos reuníamos en la cocina y repartíamos turnos. Una joven abogada venía los martes para tramitar órdenes de restricción y asesorar a las mujeres. Una enfermera jubilada cuidaba el botiquín, anotando cada detalle. Algunas tardes me sentaba con 3 mujeres alrededor de una mesa de madera, enseñándoles a abrir una cuenta bancaria a su nombre, explicando con palabras sencillas. ¿Por qué nadie nos dijo esto antes?, preguntaban.
Porque hay gente que prefiere verte dependiente, respondía. La frase sonaba áspera, pero en sus ojos nacía una chispa. De noche, cuando la casa dormía, caminaba por el pasillo, escuchaba las respiraciones, el roce de sábanas, y sentía algo que no había sentido en años: paz. No la paz vacía, sino la de quien cierra una puerta vieja, saca la llave y la guarda en el bolsillo. Desde el porche miraba el sendero hacia la playa y pensaba en todas las veces que creí no poder levantarme, y sin embargo lo hice. Una semana después, recibí un sobre del penal. No era de Mateo, sino del psicólogo del lugar. Dentro, una hoja con el calendario de las sesiones obligatorias de control emocional y manejo de conducta. Su nombre aparecía en la lista. Dejé el papel sobre la mesa. No sentí turbulencia. Pensé, al fin estás aprendiendo algo que vale la pena. No respondí. Guardé silencio como la tierra que descansa después de la lluvia. Un día despejado fui sola a la orilla del mar. El agua retrocedía, dejando la arena húmeda. El sol bajaba lento. No quería pensar, pero la mente me llevó al principio. La carta: para mi hijo, con amor, Alejandro. La tinta fresca, la frase: voy a traer a mi hijo pronto, como un anzuelo en el corazón. Recordé las noches en Guadalajara, la vela temblando en el altar, y mi fe en un nombre que ya no existía, y me vi ahora, con las manos libres, la mirada firme, sin necesitar testigos. Hay muertes que ocurren dos veces, una en el cuerpo y otra en el alma. Yo enterré ambas. El viento me echó el cabello hacia atrás. Imaginé qué diría Alejandro si estuviera aquí. Quizás lo más fácil: si hay otra vida, deseo que no me encuentres, porque alguien como yo no merece ser amado. No necesito escucharlo. Ya arrojé esas palabras al mar antes de que llegaran. Perdonar no es olvidar. Perdonar es cortar la cuerda que te ata a quien ya no tiene derecho a jalarte. Una lágrima cayó, no de tristeza, sino del peso que por fin se soltó del hombro. No la limpié. Cayó en mis labios, salada, se mezcló con el aire del mar y siguió su camino hacia la arena. Sonreí, apenas, lo suficiente para que los músculos descansaran. Cuando el sol tocó el horizonte, oí las risas de unos niños corriendo, la voz de una madre llamándolos para ponerse el suéter. Pensé en Mateo. Le escribiré cuando mi mano esté tranquila. Le diré que desde la puerta de esta casa hasta el mar hay 300 pisadas y que cada una enseña a mantenerse en pie por cuenta propia. No hablaré del pasado, solo escribiré: cuando tengas el valor, ven. Haz una sopa para otros, lava un montón de platos y aprende otra vez cómo vivir sin pisar a nadie. El cielo se encendía en rojo. Regresé por el sendero, bajo el rótulo del Centro Esperanza, que se oscurecía con el atardecer. Dentro, Antonia me llamó. «Doña Camila, esta noche hice sopa de frijoles. ¿Cena con nosotras?» Por supuesto, respondí. Entré a la cocina iluminada, el hervor suave de una olla, el olor de laurel y ajo dorado. Así huele la nueva vida, simple y honesta. Cerré la puerta. Afuera, el viento seguía soplando. Las olas golpeaban la orilla sin descanso, recordándome que todo sigue, estemos de pie o caídos. Puse la mano sobre el pecho. Sentí el latido firme, constante, como el sonido de un mortero golpeando maíz en una cocina del campo. Y susurré, solo para mí: he perdido todo para encontrarme a mí misma. Por primera vez, esa frase ya no fue una herida mostrada, sino una puerta abierta hacia la luz. La historia que acabas de escuchar es una obra de ficción, pero cada mirada, cada respiración cargada en el camino de Camila Herrera refleja una verdad difícil de aceptar. A veces, las heridas más profundas no vienen de extraños, sino de aquellos que alguna vez creímos nuestra propia sangre. Camila no fue una heroína. Fue solo una madre mexicana común, una mujer que dedicó su vida a preservar el honor de la familia Herrera, que lloró hasta vaciarse junto a la tumba de un esposo al que creía muerto, y que volvió a morir en silencio al descubrir que aquel hombre, junto con el hijo al que amaba como carne de su carne, había tejido toda la tragedia. Pero no cayó, se levantó, no para vengarse, sino para vivir con dignidad, con justicia,
con compasión y con la fuerza suficiente para fundar el Centro Esperanza, un lugar donde las mujeres traicionadas pueden reencontrar su poder para comenzar de nuevo. No venció con odio, sino con la serenidad de quien aprendió a perdonar sin olvidar. Y Mateo, el hijo que alguna vez fue guiado por la ambición, finalmente comprendió que no existe herencia más grande que el amor de la madre que traicionó. Contamos esta historia no para glorificar el dolor, sino para recordarte algo esencial. Hay pérdidas que no llegan para destruirnos, sino para abrirnos un nuevo camino. Hay verdades que duelen hasta los huesos, pero que también nos liberan de la mentira. Y hay madres que, aunque fueron desgarradas por la traición, aún eligen guardar en el corazón un destello de luz, no porque alguien lo merezca, sino porque saben que si dejan que su corazón se endurezca, dejarán de ser humanas. Si alguna vez fuiste traicionado, si perdiste la fe, o si miraste tu vida y te preguntaste, ¿por qué yo? Recuerda esto. La verdadera fortaleza no está en vengarse, sino en atreverse a vivir mejor después del daño. Y si crees, aunque sea un poco, que la compasión puede salvar a las personas, comparte esta historia. Quizá, en algún lugar, alguien necesite escuchar que la paz no es una recompensa, sino el resultado del coraje y la bondad. Cuando salgas de este video, llévate solo una cosa. La luz de la fe nunca se apaga en el corazón de quienes alguna vez cayeron, pero tuvieron el valor de levantarse y volver a amar las madres, los hijos, las almas que parecían rotas pero eligieron la bondad en lugar del rencor. Deja en los comentarios un mensaje de aliento para quienes están aprendiendo a empezar de nuevo después de una traición. Y no olvides suscribirte. Aquí, cada historia es una pequeña oración, un recordatorio de que perdonar no es rendirse, sino permitir que el corazón aún tenga espacio para la luz. Al final del video, te invitamos a ver 2 historias más sobre personas que lo perdieron todo, pero se reencontraron a sí mismas entre las cenizas de la fe. Porque, a veces, solo a través del derrumbe aprendemos lo que significa ser verdaderamente libres.